Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy vamos a compartir sobre un tema que en Occidente se empezó a hacer popular, quizás por allá en los años 60 del siglo pasado, con el movimiento hippie de la nueva era, traído de Oriente, que es la meditación. La meditación, que para nosotros es algo relativamente nuevo, pero que en las sabidurías, en las tradiciones sapienciales de Oriente, especialmente hinduismo, budismo, taoísmo, jainismo, etc., tiene muchos siglos. Y por lo tanto, hoy vamos a tratar de ver algunos temas sobre lo que es, lo que no es la meditación, algunas enseñanzas que nos han compartido maestros y maestras de sabiduría perenne. Bienvenido, bienvenida nuevamente. Mi nombre es Dao Das, que es el nombre que me asignó mi maestro Sifu Rama hace algunos años y que significa el sirviente del Tao. El Tao es aquello que no se puede describir con palabras, pero que algunos han dicho que es el camino, el sendero, el universo, el cosmos, la divinidad, todo aquello que existe dentro de nosotros. Por lo tanto, solamente el sirviente. Veamos pues un poco algunas definiciones, algunos conceptos, algunas ideas sobre este tema. Hay una frase anónima, popular, que he leído desde hace bastante tiempo, y es que el ego nos dice habitualmente que cuando todas las cosas estén en su lugar correcto, en su lugar apropiado, yo encontraré la paz. Pero por otra parte, el espíritu nos dice, encontremos la paz y todo lo demás estará en su lugar. Así que empecemos un poquito este compartir con algo fundamental, y es qué es y qué no es la meditación. Compartiré algunas frases que quizás nos pueden dar un poco de dirección. La primera frase es de un gran místico de la India que se hizo popular en el siglo pasado, finales del siglo pasado, mediados y finales del siglo pasado, que fue Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti dice, la meditación consciente no es meditación, porque la meditación deliberada es como cualquier otro tipo de negocio. Yo estoy meditando para obtener algo a cambio. Yo estoy haciendo una transacción para obtener algo a cambio. De otra parte, otro autor, otro personaje, algunas veces muy controversial, fue Osho. Y Osho dice que el meditador tiene que aprender en distintos modos, desde diferentes puntos de la vida, a perderse. Esos son los momentos en los que ya no eres más, sino únicamente puro silencio, un abismo, un cielo, un lago silente sin ninguna onda en el mismo. Osho nos dice, siéntate y relájate. Mira en el silencio, en la profundidad, y permite que la profundidad penetre tus ojos de modo que puedas alcanzar tu propio ser. Por tanto, la meditación es un camino interno que lo podemos encontrar en la profundidad de todas las grandes tradiciones espirituales y por lo tanto no está atado a ninguna religión o a ninguna cultura. La práctica de la meditación no es teórica, sino experimental, y su eficacia depende de nuestra voluntad de cultivarla y aplicarla como camino en nuestra vida cotidiana. La meditación pudiéramos definirla como el intento
persistente y metódico de ver la realidad interior y por lo tanto es a la vez sencilla y profunda, tanto mística como práctica. Veamos algunos beneficios de la meditación. Muchos autores, incluso hoy por hoy, no solamente guías espirituales, maestros, sino también científicos, nos han hablado de beneficios muy importantes. Uno de ellos es que disminuye los riesgos de la ansiedad y la depresión, mitiga los efectos del estrés. Se reduce el volumen de la amígdala, esa glándula que tenemos en el centro del cerebro y que es la región involucrada en el proceso del miedo. Además, la meditación está comprobado que reduce la presión sanguínea y relaja la tensión muscular. También la meditación mejora la memoria, la concentración y la estabilidad emocional. Pues contribuye también a mejorar el estado de ánimo y a mejorar y a facilitar la calidad de nuestro sueño. Nos hace sentir más empáticos y altruistas. Y, en general, nos mejora la salud física. Algo muy importante que quienes estén interesados podrán encontrar es un estudio hecho por la Universidad de Harvard junto con el Hospital General de Massachusetts, que descubrieron que quienes practican la meditación en largo plazo tienen cerebros menos viejos y los que han meditado habitualmente por más de 20 años tienen más volumen de materia gris en el hipocampo, conocido por ser importante para el aprendizaje, la introspección y la memoria. Hasta aquí, digamos, el marco teórico de los maestros y de algunos estudiosos sobre el tema del impacto de la meditación en nuestra vida, tanto interior como exterior física. Hablemos un poquito de las sugerencias de la práctica. Lo primero que podríamos decir es que no existe un lugar ni una hora correcta e incorrecta para meditar, ni tampoco existe una mala práctica o una mala sesión de meditación. Sin duda que habrá prácticas en que la meditación será muy serena y gozosa y otros momentos en que parecerá muy difícil por la cantidad de agitación mental que tenemos en ese momento. Y la invitación solo es a que prestes atención a lo que está pasando en ti en ese momento destinado a la meditación. Sin embargo, podríamos decir también que la mañana es la más propicia para meditar. Algunos dicen que es en ese momento antes de que salga el sol o que veamos el sol. Y nos comparten los maestros también de que es muy útil encontrar un lugar tranquilo, idealmente silencioso, donde no seamos interrumpidos por ruidos o personas o equipos electrónicos, y también, de ser posible, en establecer una hora fija para empezar a construir el hábito de la meditación. Recordemos que nosotros somos nuestros hábitos. Hay algunos estudios que dicen que un hábito se construye cuando lo hacemos por 21 días. Otros dicen que no son 21 días, que son 42 o son 60 días. Lo importante es que al establecer un lugar, una hora fija todos los días, se va construyendo un hábito y eso hace que después de construir el hábito sea mucho más fácil seguir y ser perseverante con la práctica. Otra sugerencia para la práctica es que la meditación se hace más profunda y más, digamos, significativa cuando practicamos perseverantemente. Una indicación, una sugerencia, es que dejes que la respiración nasal fluya naturalmente
y tú solamente sé consciente de ese mismo flujo de la respiración. Es importante encontrar una posición en que uno se pueda sentir relajado, equilibrado, quieto y a gusto. En la medida de las posibilidades, muy importante adoptar una posición alerta con la espalda recta. Esa posición de la espalda y el cuello recto nos permite recordar las cualidades de la mente y el corazón que estás tratando de cultivar. Posturas tales como el loto, que vemos esas estatuas del Buda sentado con las piernas cruzadas, semiloto, cuarto de loto o incluso sentado, son prácticas recomendables para la meditación. La espalda recta y el cuello recto siguen siendo variables muy recomendables para esto, sobre todo para el tema de no dormirnos. Mientras estés meditando, mientras estés en tu práctica, trata de mirar hacia el frente o ligeramente hacia abajo con los ojos cerrados. Algunos maestros han recomendado mantener una leve sonrisa, pero lo más importante, procura moverte lo menos posible, porque cuando el cuerpo está inmóvil, más quieta tenderá a estar la mente. Intenta no dejarte llevar por la tentación a moverte. Probablemente en el proceso, la oreja que nunca te rascaba te empieza a rascar por acá, por acá. Haz un intento de tener tu cuerpo quieto en la medida de las posibilidades. Pero claro, si el ardor en una oreja, por poner un ejemplo, es insoportable, pues pásate la mano por la oreja y nuevamente retorna a tu proceso meditativo. Nuevamente, mantén la cabeza recta, como si un hilo dorado te la sostuviera derecha por la coronilla. Si se te inclina la cabeza por alguna razón, así, de un lado o de otro, vuelve a enderezarla con suavidad. Si llegaras a dormirte, algo muy común especialmente al principio de las prácticas, tan pronto seas consciente, abre tus ojos suavemente, endereza la cabeza y regresa sin preocupación al disfrute de la práctica meditativa. Es muy importante, nuevamente, la posición del cuerpo y sobre todo espalda, cabeza y cuello erguido. Esto nos ayudará a no dormirnos en la práctica meditativa. En cuanto al tiempo, se dice que se debe empezar mínimo con 20 minutos, pero no te preocupes. Si solamente por efectos de lo que consideras el tiempo disponible, puedes empezar diariamente con 5 minutos, trata de ir aumentando tu práctica a 10 minutos, a 15 minutos, a 20 minutos y así sucesivamente. Se dice que cuando una persona tenga la capacidad de entrar en estados meditativos profundos de mínimo 3 horas, ahí encontrará tesoros impresionantemente bellos. ¿Cuáles son los obstáculos comunes para la práctica de la meditación? El primero es la pereza, que es pensar que esto no es para mí, que esto es una pérdida de tiempo, que tengo que hacer muchas cosas más importantes en ese tiempo, que tengo compromisos y que, bueno, que no es mi momento todavía. La pereza es uno de los principales obstáculos comunes para la meditación. El otro gran obstáculo es la distracción.
Y esta es muy normal, especialmente, aunque no exclusivamente para los principiantes, debido a que hemos cultivado el hábito de estar muy dispersos e indisciplinados. No es razonable esperar que llegue la calma inmediatamente. Recuerda que la razón por la cual meditamos no es perder el tiempo dejando que nuestros pensamientos vaguen, sino establecer de la mejor manera posible las condiciones para el acceso y a disfrutar y compartir la felicidad verdadera. El tercer obstáculo podríamos mencionar que es el embotamiento, la agitación o el aburrimiento, que nos puede producir sueño, una distracción hiperactiva, que produce pensamientos alimentados por los hábitos y por la imaginación. El cuarto obstáculo común para la práctica de la meditación es la falta de perseverancia, lo cual disminuye considerablemente los efectos positivos de la meditación y por tanto debilita el poder que tiene la meditación para transformarlos. Un quinto aspecto que obstaculiza habitualmente la práctica es el esfuerzo excesivo. Dedicar más del tiempo necesario a la práctica como resultado de la impaciencia o de la exaltación. ¿Qué significa eso? Si en algún momento tengo un estado emocional difícil, complejo, y quiero evadirme de esa situación, pues me obligo como a meditar, como si la meditación fuera un escapismo, y no es un escapismo, es realmente todo lo contrario. Entonces, si yo me obligo a meditar porque quiero escapar de este dolor físico o emocional y le invierto más del tiempo adecuado como un escapismo, pues es un obstáculo para la misma porque fácilmente nos vamos a decepcionar y decir, oh, yo estoy muy estresado y he meditado 5 días y no he conseguido resultado. Entonces, ese también es un obstáculo. Por tanto, debemos encontrar un punto medio entre la tensión y la relajación. Matthew Ricard, quien ha sido considerado el hombre más feliz según estudios que han hecho a nivel de análisis tecnológicos de su cerebro, nos dice que la manera de gestionar los pensamientos no consiste en bloquearlos ni en alimentarlos de forma indefinida, sino en dejar que lleguen y se disuelvan por sí solos en el ámbito de la plena conciencia. Ya no es algo que nosotros tenemos que decir, voy a bloquear los pensamientos y porque este pensamiento me está martirizando y entonces me quedo enganchado a ese pensamiento, me critico a mí mismo y digo, este pensamiento me tiene absorbido y no logro que salga de mí. Entonces no es algo para bloquear ni tampoco para alimentar un pensamiento determinado por determinada situación. Vamos ya avanzando y vamos a hablar de algunos estilos y prácticas de meditación. Las diversas prácticas auténticas de meditación están basadas en el compromiso de liberar nuestras mentes de la confusión y la lucha, pues queremos cultivar nuestra capacidad de conciencia, paz y sabiduría, las cuales se consiguen solamente con una mente calmada y serena. Las meditaciones guiadas, que es algo que probablemente muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos escuchado, hemos usado, ya sea por YouTube, por podcast o por asistir a reuniones con profesores de meditación. Este tipo de meditaciones habitualmente tiene una base
en la atención a la respiración nasal. El mensaje del guía para reflexionar durante el día y un mantra para repetir durante la práctica. Es importante observar cuando nos distraemos y en ese momento volver a la atención a la respiración, o al mensaje o al mantra. Para obtener esto se requiere de una perseverancia amable y paciente. Sobre todo para las personas que están iniciando, creo por experiencia propia que las meditaciones guiadas son una práctica excelente, siempre y cuando estemos atentos a la misma. Otras prácticas pueden ser la visualización, la conciencia en el cuerpo. A veces es tan difícil que mis pensamientos se logren serenar, se logren calmar, que por lo tanto hay una práctica que es de atención en el cuerpo, sentir el cuerpo. ¿Qué pasa? Llevar toda la atención a mi cuerpo. Es una buena práctica también, muy recomendada también para los principiantes. Hay otras prácticas como más avanzadas, podríamos decir como la práctica del silencio absoluto, la práctica vipassana del budismo, el zazen, que es una práctica muy fuerte, muy poderosa del budismo zen. Hay prácticas hindúes, prácticas también incluso de las religiones monoteístas que llevan con un mensaje hacia adentro, y prácticas activas. ¿Cuáles son esas prácticas activas? Por ejemplo, prácticas de meditar cuando se está caminando, cuando se están lavando los trastos, prácticas que son de atención plena. Si estoy lavando los trastos, estoy lavando los trastos. Si estoy caminando, estoy caminando, estoy disfrutando el caminar. O hay otras prácticas que tienen como objeto de la meditación una imagen, una vela prendida, una atención en un punto determinado, prácticas como la del zazen, que es con los ojos semiabiertos hacia abajo, mirando una pared. En fin, hay una variedad de prácticas y la recomendación es que la sugerencia es que descubras cuál es la más apropiada para ti y sigas avanzando. Quería finalmente, para terminar, compartirles de un libro pequeño, pero muy bello, de mi gurú, Swami Satyananda Sarasvati, en el libro llamado Mente, Meditación y Silencio, de la editorial Ediciones Advaita Villa, algo que él nos recomienda sobre la meditación. Dice así: al perseverar en la práctica meditativa, llegamos a un espacio de menor contenido mental y percibimos que existe un pensamiento que los acompaña a todos, el pensamiento yo. Este es el gran secreto de la meditación. Si somos capaces de concentrarnos y mantenernos en el yo, no asociado al cuerpo, a la mente ni al intelecto, se abrirá la puerta del gran yo y nos reconoceremos como conciencia trascendente. Y nos dice también: a través de la autoindagación y la meditación, reconocerás al ser trascendente como tu propia esencia. Esta es la sublime experiencia de la no dualidad. Hasta aquí el tema. Si te gustó, por favor te invito a que le des like, te suscribas a mi canal para recibir notificaciones sobre nuevos videos, los compartas con personas que creen que le es bueno para ellos, y finalmente que me envíes tus comentarios sobre lo que opinas de este video, sobre tu experiencia, sobre tu práctica meditativa, y
si quisieras saber más al respecto de este bellísimo tema. Hasta la próxima y muchas gracias.